Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pamela Choque y les doy la bienvenida a una edición más de Bolivia News por Bolivia Web TV. Estas son las noticias por hoy viernes 20 de diciembre del 2013. Hoy, 20 de diciembre, concluye el plazo para el pago del primer aguinaldo, tanto en las empresas públicas como privadas. El director departamental del Trabajo, Aníbal Melgar, señaló que a partir del lunes recepcionarán las denuncias de las empresas que incumplan con la normativa. Según Melgar, hasta ayer, más del 50% de las empresas habían presentado sus planillas de pago del primer aguinaldo, cuyo plazo vence hoy. Resaltó que desde la semana anterior están recepcionando los documentos de las empresas registradas en Santa Cruz. Melgar aseguró que los datos finales sobre la presentación de las planillas para el pago de este primer aguinaldo estarán listos hasta el 31 de diciembre, ya que las empresas presentarán los libros hasta el 30 de este mes. En caso de que el empleador o empresa no cancele el beneficio a su trabajador, la Dirección del Trabajo recibirá las denuncias de los afectados y, a través de la unidad de inspectoría, se instruirá de qué forma inmediata se cancele el segundo aguinaldo, como establece la normativa, además de una sanción económica. Continuamos informando. Bolivia tendrá su propio satélite, el lanzamiento será este 20 de diciembre en China. Llegó el momento, el satélite Tupac Katari será lanzado al espacio hoy a las 12:42 hora boliviana desde el Centro Espacial de China, evento con el que Bolivia marcará su ingreso a la era espacial. Para aprovechar los servicios del satélite en los próximos 3 meses, hasta marzo del 2014, el gobierno iniciará en una primera fase con la instalación de 1.000 telecentros en el mismo número de poblaciones rurales del país. Hasta marzo del 2014 instalaremos 1.000 telecentros con acceso a Internet y televisión satelital en poblaciones que no cuentan con ningún tipo de comunicación. Y hasta finales del mismo año se complementarán otros 1.500 telecentros en otras poblaciones rurales, informó Roy Méndez, viceministro de Telecomunicaciones. En China se encuentra presente el presidente del Estado, Evo Morales, y su comitiva gubernamental para presenciar este lanzamiento. Le informamos que las campañas políticas arrancarán con todo desde enero. A 2 semanas de que finalice el 2013 e inicie el año electoral en el país, las agrupaciones y partidos políticos preparan los programas de las campañas. Tanto los frentes de oposición como el Movimiento al Socialismo aún no han oficializado el inicio de sus campañas electorales, pero dan indicios de que el proselitismo iniciará con fuerza desde el primer mes del 2014. El Tribunal Supremo Electoral no oficializó la fecha de las presidenciales, pero se prevé su realización el 5 de octubre del 2014. Ramiro Núñez, jefe departamental del Movimiento Sin Miedo, informó que ya empezaron a visitar a los 15 distritos de la ciudad para impulsar la candidatura del Juan del Granado y que la misma operación se efectuará en estos últimos días del año en los municipios de Guarnes, Montero y La Guardia. José María Leyes, vocero de la agrupación Demócratas, afirmó que la campaña estaría arrancando en los primeros días de enero. Esta agrupación, liderada por Rubén Costas y Ernesto Suárez, ya abrió casas proselitistas en Cochabamba, Sucre y Potosí. En contrapartida, los frentes de oposición como Unidad Nacional, Movimiento Nacionalista Revolucionario, informaron que en cuanto inicie el mes de enero, se abocarán de lleno a sus campañas. Ambos frentes tienen sus campañas en donde estarán, donde sus militantes ya empiezan a afirmar sus programas. Arturo Murillo, vocero de Unidad Nacional, resaltó que la Casa de la Unidad está preparando una artillería de campaña a favor de Samuel Doria Medina, quien a su vez es impulsor del Frente Amplio. Por otro lado, el MAS tampoco ha designado de forma oficial a su jefe de campaña que impulse en Santa Cruz la candidatura de Evo Morales a la presidencia. Pese a los anuncios de los partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral hasta el momento no ha informado en qué fecha se dará inicio oficial del ciclo de las campañas electorales.
Plataformas en el Palacio de Justicia de Santa Cruz colapsan por los permisos de viajes por las fiestas de fin de año. Son las 10 y no hay espacio ni para poner un pie en los pasillos de la plataforma de permiso de menores de edad ubicada en el Palacio de Justicia. Desde el inicio de las vacaciones escolares y ante la proximidad de las fiestas de fin de año, las solicitudes de permisos para sacar a los menores fuera del país se duplicó de 120 a 250 trámites por día, según comentan los funcionarios. Debido a la alta demanda de trámites, las autoridades judiciales dispusieron la atención en horario continuo, vale decir desde las 7 hasta las 19 horas. Y un expresidente boliviano está con problemas judiciales. El expresidente Jorge Quiroga deberá asistir a la Fiscalía de La Paz el primer día hábil de cada mes, además de presentar 4 garantes. Esta es la resolución del Tribunal Supremo de Justicia en la primera audiencia cautelar del caso Petrocontratos. Tras 51 días de audiencia de medidas cautelares, ayer la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia tomó la decisión y desestimó el principal pedido del Ministerio Público de imponer a Quiroga la detención domiciliaria, el arraigo y la anotación preventiva de sus bienes. Durante 2 horas y 10 minutos, la presidenta de la Sala Penal, Maritza Zuntura, y su colega Pastor Mamani dieron lectura a su resolución en presencia del fiscal general interino, Roberto Ramírez, y de los juristas del Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y la Procuraduría General del Estado, además del único imputado y sus abogados defensores. Estos son los datos económicos en Bolivia News. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.44, el yen se cotiza en 0.06. Es momento de deportes en Bolivia News. Y nos ocupamos del equipo de todos. La selección boliviana de fútbol termina en 2013 en el puesto 70 del ranking de la FIFA. La verde se posiciona como el último combinado en el contexto sudamericano, confirmando su desastrosa participación en las eliminatorias para la Copa del Mundo Brasil 2014. Después de haber ocupado la casilla 69 en noviembre, Bolivia bajó un escalón en el ranking mundial de fútbol, quedando con 519 puntos y a 1 millar de distancia del primero, España con 1.507. Entre las mejores selecciones de este lado del mundo se encuentran los combinados de Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil, Chile, Ecuador, Venezuela, Perú y Paraguay. España es el mejor del planeta nuevamente, acumulando 1.507 puntos, seguido por Alemania y Argentina, que está en tercer lugar. Estas fueron las noticias de la jornada en Bolivia News. Soy Pamela Choque y los esperamos con más información en Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.